¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias María Pilar, gracias a la Fundación Amigos del Museo del Prado por el trabajo que llevan haciendo desde hace más de 40 años, al magnífico equipo humano que hay encargándose de aportar riqueza a este museo, a Susana, a Óscar, a todas las personas que trabajan en la Fundación, cuidando de los amigos que colaboran con el Prado, muchos de los cuales estáis hoy aquí, y organizando actividades como estos domingos en el Prado. Gracias por invitarme a participar con esta conferencia sobre Poussin. No os miento si os digo que ha sido un reto para mí, que trabajo en el área de comunicación del museo, como ha dicho María Pilar, y estoy habituado a preparar esquemas breves, notas para los directos de Instagram que hacemos cada mañana sobre una obra de la colección. Preparar este tema de otra manera, más pausada, con tiempo para profundizar en varios aspectos de la obra que nos ocupa hoy, conocida como La caza de Meleagro. Un reto, decía, que, bueno, vosotros diréis si he superado con éxito. No va a ser fácil porque nada en Poussin lo es. Su acercamiento a las historias de la mitología, a menudo pasionales y apasionadas, y vengativas también, no es tan inmediato, tan flashy, digamos, tan llamativo como el de Tiziano o el de Rubens. Seguro que se os ocurren otros ejemplos también más inmediatos que Poussin. Nada en Poussin es inmediato, pero mis objetivos hoy son que nos tomemos el tiempo para entrar en su lenguaje pictórico, en su manera de mostrarnos a Meleagro y a su coprotagonista femenina, muy importante también, Atalanta, y que interpretemos algunos de los signos que nos da en la obra. Ese es mi propósito. Me centraré primero en la figura de Poussin, haremos un breve repaso por su vida y su estilo al pintar. A continuación iremos a las fuentes literarias para comprobar cómo describieron los autores clásicos este episodio, la caza del jabalí de Calidón. Haremos un quién es quién. Y finalmente nos fijaremos en qué elige contarnos Poussin y cómo lo hace, empezando por la pregunta más básica, que es, porque claro, está muy claro quién es Atalanta en este cuadro, solo hay una mujer, ¿verdad? Pero de todos los hombres que vemos, unos a caballo, otros a pie, ¿quién es el Meleagro que da título a la obra, que da título al cuadro? Bueno, esa pregunta nos haremos y al final nos acercaremos a una respuesta también. Yo os invito a que penséis quién es vuestro Meleagro, porque hay varios candidatos. Aquí tenemos a Nicolas Poussin, una de las mayores figuras de la pintura del siglo XVII, considerado el fundador del clasicismo francés, hoy famoso por sus naturalezas ennoblecidas. Nació a orillas del Sena, en Les Andelys, en Normandía, en junio de 1594, y parece que desde pequeño se le dio bien dibujar. Más o menos a los 18 años se encontró en un pintor llamado Quentin Barin, que estaba pintando en la iglesia, estaba pintando en la iglesia de Nuestra Señora de Les Andelys, un maestro de quien aprender la técnica del óleo. Eso encontró en el Poussin. Estamos en 1612. En este mismo año abandonó su pueblo y Poussin se fue a París. Pasó brevemente por los talleres de dos pintores, Georges Lallemand y Louis Ferdinand L. Pero su transformación como artista llegó de la mano de un matemático llamado Alexandre Courtois. A través de él, Poussin tuvo acceso a toda una colección de grabados de maestros italianos hecha por el boloñés Marcantonio Raimondi. Estos grabados que el joven Poussin copió, sabéis lo importante que ha sido siempre la copia para los artistas, para el aprendizaje, se convirtieron en su verdadera iniciación como el artista que iba a ser. A través de ellos se convirtió en un devoto admirador del arte italiano, sobre todo de Rafael y también de Giulio Romano. También, y esto os va a parecer evidente, conocéis a Poussin, va a ser más afín a la pintura de Guido Reni que a la pintura de Caravaggio. De hecho, casi podemos decir que era opuesto a Caravaggio, ¿no? Al estilo de Caravaggio. En la primavera de 1624, después de hacer una parada en Venecia, por fin Poussin se fue a Roma. Gracias a su contacto con el poeta Giambattista Marino, que fue quien lo introdujo en el mundo romano, se ganó la confianza de grandes mecenas y amantes del arte, entre los que estaba el cardenal Francesco Barberini, sobrino del Papa, para el que pintó en 1627 esta Muerte de Germánico. Participó también en las grandes obras de renovación de la Basílica de San Pedro del Vaticano, emprendidas por Bernini.
Allí pintó un gran martirio de San Erasmo. Y nos vamos a detener aquí un momento porque merece la pena. Este fue su primer encargo público en la ciudad, en Roma, una pintura hecha para el altar del transepto derecho de la Basílica de San Pedro, en el que se guardaban las reliquias del santo. Permaneció en ese lugar hasta el siglo XVIII la pintura. Ahora se expone en una de las salas de los museos vaticanos. Inicialmente se había encargado la obra a Pietro de Cortona, pero el trabajo pasó en 1628 a Poussin. Él siguió los dibujos preparatorios que había elaborado Cortona, así que el diseño, la composición no es suya, pero la pintura sí. Representa a Erasmo, el obispo de Formia, mientras sufre el martirio durante las persecuciones de Diocleciano en el año 303. Vemos al mártir en primer plano, boca arriba, desnudo, mientras un sacerdote señala una estatua. La ven a la derecha, es la estatua de Hércules. Lleva la clava sobre el hombro y está en una actitud de reposo similar a la del monumental Hércules Farnese. Hércules es el ídolo pagano que Erasmo se había negado a adorar, siendo condenado por ello al martirio en la plaza pública. Vemos a la izquierda, al fondo, a un soldado romano a caballo, que es el encargado de la ejecución del mártir. Vemos al verdugo que le saca el intestino enrollándolo alrededor de un cabestrante de marinero, dos columnas clásicas también, que están cerca de la estatua de Hércules, dos columnas clásicas estriadas, y en la parte superior dos ángeles que bajan hacia el mártir con la palma y la corona, los símbolos del martirio. Esta composición se transformó en un prototipo para las representaciones siguientes relativas a episodios de martirio. Y he querido detenerme en ella un momento por el contraste entre su tema y el que nos ocupa hoy, mucho más habitual en Poussin, el tema mitológico. Sabemos que Poussin tuvo una larga enfermedad ya en Roma. Pierre Rosenberg cree que probablemente fuese sífilis, y un cocinero francés que se llamaba Jacques Duguet lo acogió en su casa y lo cuidó. En 1630, con 36 años, Poussin se casó con alguien relacionado con este cocinero, con su hija, con Anne-Marie Duguet, la hija del cocinero. Por cierto, su cuñado, Gaspard Duguet, fue uno de los pocos alumnos que se conocen de Poussin. Poussin amaba Roma. De hecho, hemos dicho cuando llegó allí, llevaba tiempo queriendo ir a la ciudad, bastante antes. Fue la consecución de un deseo que tenía desde que conoció esas obras que representaban a la ciudad. Amaba Roma, amaba la forma de sociabilizar en la ciudad, amaba tener sus propios tiempos de estar con gente, de estar solo, tener su propio ambiente, tomar un vino con su amigo Claudio de Lorena, que era solo 6 años más joven que él. En estas dos obras que ven, realizadas en época parecida, en torno a 1640, a la izquierda vemos el paisaje con ruinas de Poussin, de 1642, y a la derecha el Moisés salvado de las aguas de Lorena, ambas de la colección del Museo del Prado. Podemos comprobar cómo ambos reconfiguran y ennoblecen la naturaleza, la dotan de orden a nuestros ojos, no porque la naturaleza no lo tenga, sino porque ellos la dotan de permanencia a través de los troncos, de las copas de los árboles, de las líneas sinuosas de los cauces y de los caminos que nos llevan al horizonte, de la arquitectura clásica y las figuras humanas a escala reducida. Incluso las nubes de Poussin y Lorena crean una sensación de orden y de unidad compositiva. Todo está ahí por algo. No hay nada gratuito. Poussin ha sido considerado un poeta, van a perdonar mi francés, un peintre philosophe, un pintor filósofo, y esto a veces ha jugado en su contra porque ya solo la palabra filósofo, ¿verdad?, parece que pone una barrera que nos está como diciendo ahí no puedes entrar, eso es algo muy complicado, y no tiene por qué ser así. Esto a veces, por eso decimos que ha puesto como una barrera a la hora de interpretar, de intentar entender a Poussin. También se ha dicho que es un pintor difícil, que necesita un intermediario para entenderlo. No estoy seguro de que sea así, pero desde luego, haciendo un poco de autocrítica, he comprobado cuántos directos de Instagram hemos hecho sobre obras de Poussin en el último año, y la respuesta es fácil, ninguno. Quizá porque los directos de Instagram que hacemos justo antes de que abra el museo, a las 10 menos 10 de la mañana de lunes a viernes, duran 10 minutos, y quizá esos 10 minutos sean poco para la observación detenida que merece la pintura de Poussin.
Mientras Poussin vivía el esplendor del barroco en Roma, su fama llegó a Francia y el rey Luis XIII lo mandó llamar. Se resistió varios meses a viajar, pero finalmente fue a París en diciembre de 1640. Fue nombrado primer pintor de cámara. Tras un corto periodo de euforia allí, la estancia no fue demasiado bien. La clase de encargos que recibió, que eran bacanales, cuadros religiosos de gran formato, formatos que Poussin no manejaba mucho, prefería un formato medio, más pequeño. Y sobre todo, la decoración de la gran galería del Louvre no le convenían, no le interesaban, y además tuvo que hacer frente, parece, a la hostilidad de ciertos pintores parisienses, en particular la de Simone Bouet. Así que decidió regresar a Roma finalmente en 1642 para no abandonar jamás la ciudad eterna. Allí en Roma murió en 1665, unos meses después de enviudar. Su mujer y él no tuvieron hijos. Y vamos a volver a su autorretrato. Este autorretrato pertenece a la colección del Museo del Louvre. Nicolas Poussin tiene en él unos 56 años. Es el segundo de los dos únicos autorretratos que pintó. Por algo lo conocemos como un pintor de paisajes, de escenas en las que los personajes tienen poca importancia, aunque veremos que no están tanto así en el cuadro que vamos a comentar hoy. Él mismo confesó por escrito a la persona que se lo encargó, a su buen amigo Paul Fréard de Chanteloup, que le daba pereza pintarlo y que estaba planteándose encargarle a otro pintor que lo retratase porque no encontraba placer en hacerlo y además, claro, tenía poca costumbre. Pero ya se había comprometido a ello, así que lo hizo. Poussin se pinta con una toga gris, con el torso girado en 3/4, como a menudo posamos para las fotografías cuando alguien nos pide que posemos, para no estar como rígidos de frente, ¿no? El torso en 3/4, pero mirando de frente a lo que sería nuestra cámara, es decir, su propio lienzo. Es un rostro que nos muestra a alguien que trabaja con su mente, ¿verdad? Con su cabeza, y que le da importancia también a su aspecto. Vemos que tiene ojeras, que vemos las patas de gallo propias de su edad, un bigote cuidado, el gesto adusto, tiene pliegues en el cuello, no intenta disimularlos, su cabello ondulado presenta el desorden más estudiado, diría yo, y parece absorto en sus pensamientos. Vemos que no está en un sitio cualquiera, está en su estudio de pintor, en su estudio en Roma. Su mano derecha, la única que nos deja ver, sujeta con firmeza un papel enrollado y atado con una cinta roja. Él decide no aparecer como otros pintores con los pinceles y la paleta en la mano, decide aparecer más como un pensador, como un filósofo quizá. Lleva un anillo con un diamante piramidal en el dedo meñique. Esto se ha interpretado como un símbolo estoico de fuerza y de constancia que podría tener relación con los primeros cristianos, que llevaban un anillo solo en el dedo meñique de la mano derecha. El bisel del anillo, por cierto, es el único lugar donde hay ligeros empastes en la pintura, que por lo demás es muy lisa. Tras él, vamos a verlo, ven que aparece una imagen de una mujer, ¿verdad? En un cuadro que hay detrás de él. Es un cuadro con una mujer de perfil y hay dos brazos que la agarran. Vamos a verlo. Hay dos brazos que la quieren abrazar. ¿Qué significa esto? Es un fragmento de una pintura quizá religiosa o mitológica. Bueno, según Pietro Bellori, que fue amigo y biógrafo de Poussin, esta mujer del fondo, que lleva, aquí lo ven, una diadema adornada con un ojo, es una alegoría de la pintura. Y las dos manos que la abrazan representarían el amor a la pintura. También podrían representar una alegoría de la amistad entre Poussin y Paul Fréard de Chanteloup, el destinatario del retrato. Vamos a verlo completo de nuevo. Hay una inscripción en él que dice, es de Poussin, por supuesto, que dice retrato del pintor de Les Andelys, Nicolas Poussin, a la edad de 56 años. Tenía exactamente esta edad. Roma, 1650. A pesar de esa reticencia que comentábamos a autorretratarse, que él mismo escribió en su carta, el resultado a mí me parece que es muy notable. Igual que hacía con la naturaleza, creo que consiguió dotar a su propia imagen en el estudio de un orden y de un control absoluto. Creo que consiguió mostrarse exactamente como él quería aparecer. Quienes han estudiado a fondo a Poussin, vamos con su obra, diferencian tres etapas principales.
La década que va de 1630 a 1640, en la que se centra en asuntos mitológicos al modo romántico veneciano. Un ejemplo estupendo creo que es este Parnaso inspirado en el fresco de Rafael, en el que aparece el dios Apolo ofreciendo el néctar de los dioses a un poeta que probablemente es Homero, y un poco más adelante volveremos a mencionarlo. Mientras Calíope, la musa de la poesía épica, corona a Homero de laurel. Es la década en la que Poussin pinta la obra que nos ocupa hoy. La segunda etapa es la llamada época heroica, en la que pinta asuntos nobles y estoicos en paisajes de igual nobleza, claridad y orden. Esta va aproximadamente desde 1648 hasta 1655. Como ejemplo tenemos este paisaje con edificios, también de la colección del Museo del Prado, que podría representar el viaje a Atenas del filósofo griego Diógenes de Sinope. Las figuras se han reducido, veréis, y la paleta de Poussin también se ha enfriado mucho. Antes teníamos colores cálidos. Y me vais a permitir un breve desvío porque hoy, en este día soleado que hace en Madrid, venía caminando hacia aquí y he mirado los 2 o 3 cipreses que hay entre la estación de Atocha y el Museo Reina Sofía. Sí están ahí, creo que nunca me había fijado en ellos, pero ahí hay 2 o 3 cipreses y también algún pino y otros árboles. Y me han parecido hermosos y bien formados y he pensado, ¿Poussin los pintaría así? Pues a lo mejor sí que los pintaría así, pero creo que lo que no pintaría de ninguna manera así sería todo lo que los rodea, ni siquiera la relación entre unos árboles y otros. Seguro que los habría compuesto de una manera absolutamente armónica y habría eliminado todo elemento arquitectónico que entorpeciese nuestra mirada o que resultase desordenado a nosotros. Creo que para Poussin la arquitectura y la naturaleza, tal como aparece a nuestra vista, no tiene sentido como él la compone en su pintura, ¿no? Por algo, unos árboles y unas arquitecturas como las que pinta Poussin atrapan nuestra mirada y de los otros apenas nos percatamos de que están ahí, salvo cuando molestan mucho o salvo, como me ha pasado a mí hoy, cuando nuestro cerebro está activamente buscándolos, ¿no? Como me ha pasado a mí con los cipreses porque tenía en mente a Poussin. Y voy con la etapa final, que es la que sucede entre 1650 y 1665, que es el año en el que muere Poussin. En esos años pinta paisajes ideales o mitológicos. Son obras en las que domina la naturaleza con una fuerza especial y aparece un mito como alegoría. Y no me he querido resistir a traer la última pintura conocida de Poussin. Cuando tenía cerca de 70 años volvió a un tema que había pintado antes, que es el mito de Apolo y Dafne. No me voy a entretener explicándolo porque estoy seguro de que conocéis la historia de la transformación de la ninfa Dafne en laurel. Es una obra inacabada de Poussin que regaló a su amigo Camillo Massimi, que les sonará, es el futuro cardenal e ilustrado amante del arte a quien retrató Diego Velázquez, que por cierto fue contemporáneo de Poussin, se llevaban solamente 4 años. Velázquez lo retrató en 1650. Camillo Massimi empezó su carrera eclesiástica como camarero secreto del Papa Inocencio X, también retratado por Velázquez. Pero volvamos a Apolo y Dafne. Es una última obra en la que parece que Poussin, siempre complejo, quiso echar los restos, ¿no? Que ha sido analizada minuciosamente, pero su significado más profundo, como pasa con, yo creo que casi todas las obras de Poussin, sigue siendo elusivo. Para Panofsky, este Apolo y Dafne es la primera expresión visual de un aspecto de Apolo desarrollado por Luciano de Samosata, Apolo desdichado en sus amores. Para Anthony Blunt, el cuadro expresa el concepto heracliteano de la armonía de los opuestos, concordia discors, el punto de equilibrio entre las fuerzas vitales y destructivas, entre la fertilidad y la esterilidad. Me quedaría quizá con lo que dijo el profesor Alain Megot: el cuadro es una alegoría del sabio creador, que ha perseguido la belleza, que a veces se ha acercado a ella, pero que ahora sabe, al contemplar esta certeza con serenidad, que nunca la va a alcanzar. Giorgio de Chirico dijo sobre Poussin que los árboles y las ramas, estudiados como cuerpos humanos en él, hacen pensar en ciertos miembros perfectamente musculados de los escultores antiguos. Estoy de acuerdo con él. Mientras vivía el esplendor barroco en Roma, la fama de... Os invito a buscar esta obra, quería decir, a que la veáis en el Louvre.
y a que dejéis que Poussin os haga viajar. Y vamos ya con nuestra obra de hoy, con La caza de Meleagro. Vemos una imagen de la sala 3 en la primera planta del Museo del Prado, muy cerca de la Puerta Alta de Goya, donde nos recibe la escultura de bronce del emperador Carlos V y el Furor. Este lienzo procede de las colecciones reales españolas, estuvo en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. El famoso historiador del arte británico Anthony Blunt, al que acabo de mencionar, le dedicó un estudio exhaustivo en su monografía de 1966 y más tarde, quizá esto sorprenda a alguien, escribió también sobre un cuadro que se considera pareja o pendant de este, que es La fiesta en honor de Príapo, que está en el Museo de Arte de Sao Paulo. Tienen el mismo tamaño, se parecen en algunos tonos, pero por lo demás esta composición se considera mucho más estática y en general los expertos en Poussin consideran que la calidad es inferior a la del cuadro del Museo del Prado. En tiempos, esta danza en honor a Príapo estuvo colgada en las paredes del Palacio del Buen Retiro, según se aprecia en el inventario que se hizo a la muerte de Carlos II en 1701, que es un documento en el que aparecen ambas obras, tanto La caza de Meleagro como esta danza o fiesta en honor a Príapo, que ahora en el Museo de Sao Paulo aparece con el título Himeneo travestido asistiendo a una danza en honor a Príapo. No hay una relación temática clara entre ambas obras, de hecho podrían ser originalmente un conjunto de más de dos, no está claro, por lo que nos vamos a centrar en La caza de Meleagro, que es una de las historias más sangrientas de todas las narradas en las Metamorfosis de Ovidio. Estas pinturas fueron probablemente encargadas en Roma a finales de la década de 1630 por el rey Felipe IV a través de su embajador y se colgaron, como decía, en Madrid en el Palacio de Verano del Buen Retiro. Hay varias fuentes literarias que narran este episodio de la caza del jabalí de Calidón, la caza de Meleagro, como se suele titular esta obra, además de Homero y Ovidio, aunque hoy me voy a centrar en ellos dos, pero también vais a encontrar las narraciones de Eurípides, Sófocles, Virgilio, Higinio o Lucio Accio. Como antecedentes, por supuesto, de episodios como este, en los que tienen que ver la sangre, pero también la pasión, tenemos las poesías de Tiziano para Felipe II. Son poemas pictóricos que permitían a sus autores construir una escena de este tipo con mucha libertad. En la Ilíada vamos a hacer la lectura sobre la traducción de Emilio Crespo Güemes en la edición de Gredos y en el caso de las Metamorfosis vamos a seguir la traducción de Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias de Cátedra. Vamos a volver un segundo atrás. Homero dice así en la Ilíada, un texto que, como sabéis, se escribió en el siglo VIII a.C. Diana, de áureo trono, había desencadenado un azote en la amena ciudad de Calidón, airada con ellos por no haberle ofrecido su rey Eneo en la colina del viñedo los primeros frutos. Los demás dioses participaron de los festejos y solo Diana, la diosa de la caza, había dejado de sacrificar. Por olvido o inadvertencia, grave falta cometió en su ánimo. Aquí se desencadena la ira de Diana, que como sabéis era grande. Conoceréis otros episodios seguro que tienen que ver con esta ira. Quizá Ovidio en las Metamorfosis es más claro en su narración o más gráfico cuando habla del enfado de Diana. Dice así: dicen que Eneo ofrendó a Ceres por la prosperidad de un año pleno las primicias de sus frutos, a Liceo sus vinos y a la rubia Minerva sus licores. Empezando por los del campo, llegaron a todos los dioses celestiales los honores a que aspiran. Solo los altares de la olvidada Diana dicen que quedaron abandonados sin incienso. También la cólera afecta a los dioses. Pero no lo soportaré sin castigo, y yo, que no he sido honrada, no seré llamada no vengativa. Esto dice Diana en las Metamorfosis. Y despreciada envió un jabalí vengador por los campos de Eneo. Sus ojos brillan en sangre y fuego, su erizado cuello está tieso y se le erizan las cerdas semejantes a tiesas lanzas. Con su ronco gruñido le cae una espuma hirviente por los anchos espaldares, sus colmillos tienen la misma extensión que los colmillos de la India, Ovidio se refiere aquí a los elefantes de la India, de su boca sale un rayo, las hojas arden con su resuello,
Este unas veces pisotea las mieses que nacen en forma de hierba, otras siega los deseos maduros de un campesino que llorará y hace morir a Ceres en las espigas. En vano espera la era y en vano esperan los hórreos las cosechas que les han sido prometidas. Se ensaña también contra los rebaños. A estos no los pueden defender ni el pastor ni el perro. A las vacadas no las pueden defender los fieros toros. Huye la gente y no se consideran seguros a no ser dentro de los muros de la ciudad. Vamos a detener aquí un momento la lectura del libro octavo de las Metamorfosis, que como sabéis fueron escritas en el siglo I por Ovidio, para valorar la desolación que estaba dejando a su paso por Calidón esa bestia terrible. Nos hace pensar en una historia mucho anterior, en la antigua Babilonia, recogida en las tablillas sumerias de hace unos 4000 años. Estamos viendo una imagen de la puerta de Istar, la famosa puerta de Istar de la época del rey de Babilonia, Nabucodonosor II, que está en el Museo de Pérgamo, en Berlín. En esas tablillas, la diosa del amor y de la guerra, la diosa Istar, a quien hace honor esta entrada fantástica, le propone Istar al héroe Gilgamés, el rey de Uruk, el protagonista de la historia, casarse con ella y recibir a cambio todo tipo de riquezas. Un carro de caballos hecho entero de lapislázuli con ruedas de oro, tierras siempre fértiles, pero él, que ha conocido a su querido compañero Enkidu, osa rechazarla. ¿Cuál es la consecuencia? Istar, ofendida, envía a la ciudad de Uruk a un animal monstruoso, como pasa con Diana, ¿no? Envía al gran toro de los cielos, con el objetivo de arrasar la ciudad, de destruirla por completo como venganza. Cada pisada de ese gigantesco toro, dicen las tablillas, abre un cráter en la tierra, tal es su tamaño y su fuerza, dice el poema. El toro baja y mata centenares de hombres con sus 2 primeros resuellos. Esas tablillas sumerias, que recogen la obra épica más antigua conocida, el poema de Gilgamés, cuentan en escritura cuneiforme cómo el rey Gilgamés y su querido Enkidu se disponen a luchar contra el temible toro. Enkidu lo monta y lo agarra por los cuernos. Juntos lo vencen. Hay un paralelismo con la historia, muy claro, con la historia del jabalí de Calidón. Pusán no nos muestra al fiero jabalí, sino a Meleagro, hijo de Eneo, el rey de Calidón, y al grupo escogido de jóvenes, así los llama Ovidio, que se reunieron por el deseo de alabanza, deseo de conseguir la gloria pública de matar al feroz jabalí de albos dientes, no castrado, que hacía destrozos incontables en el viñedo de Eneo. Muchos copudos árboles abatía a tierra extirpándolos de cuajo con las propias raíces y en plena floración de los frutos. En esta última cita hemos vuelto por un momento a la narración que hace Homero en la Ilíada. Ovidio hace una enumeración de los héroes o aspirantes a héroes. Citaré solo algunos porque llega hasta 36. En el cuadro de Pusán que nos ocupa tenemos 18. Los gemelos Tindáridas, Castor y Pólux. Uno admirable en el boxeo, otro a caballo, y Jasón, el constructor de la primera nave, y junto con Pirito, Teseo, feliz armonía, los 2 hermanos de Altea, tíos, por tanto, de Meleagro, porque Altea era la madre de Meleagro, que tendrán su protagonismo, por cierto, en el desenlace de la historia. Linceo y el veloz Idas, y Ceneo, que ya no era mujer, y Acasto, insigne por la jabalina, y también Fénix, y el padre del gran Aquiles, y el fiero Hipaso, y Néstor, todavía en sus años mozos, Arcadio y el suegro de Penélope, Laertes, el padre de Ulises, que era el suegro de Penélope. Y aquí vamos a terminar la enumeración. La Tegea Atalanta, honra del bosque Liceo. Con ella cierra Ovidio su catálogo de valientes que, si se me permite la comparación, tienen un paralelismo muy claro en una reunión de la Liga de la Justicia, de estos superhéroes tan actuales, ¿no? Superman, Batman, la Mujer Maravilla, o en Los Vengadores de Marvel. Thor con su martillo, cada uno con su herramienta, ¿no? Iron Man, el Increíble Hulk, la Viuda Negra, el Capitán América, la Bruja Escarlata. No estoy muy puesto en el tema, pero creo que está claro. Igual que he hecho con Ovidio, resumo, pero aquí, porque sería muy largo nombrándolos a todos, porque son muchísimos también. Son héroes unidos contra una gran amenaza, héroes unidos contra el mal, es la misma idea. Fijémonos ahora en cómo describe Ovidio a Atalanta. Dice, un pulido alfiler le sujetaba la parte alta del vestido, su cabello estaba sin adornos, recogido en un moño, colgando de su hombro izquierdo emitía un sonido la marfileña guardadora de las flechas, su izquierda sujetaba también el arco, así era por su modo de vestir, dice, de su cara en verdad se podría decir de doncella en un adolescente, de adolescente en una doncella.
A la vez que la vio, a la misma vez la deseó el héroe calidonio, Meleagro. El amor, el deseo, siempre en la mitología. Con el rechazo, dice, de los dioses. Meleagro estaba casado con una mujer, con Cleopatra Alciona, y Meleagro apuró sus ocultas llamas diciendo: «Oh, feliz aquel a quien esta mujer considere digno marido». Y ni el momento ni el recato le permiten decir más cosas. Le apremia la mayor obra de una gran confrontación. Tenían que ir a la lucha, a la caza. Observemos la imagen por un momento. ¿Es tal cual la describe Ovidio o se toma a la hora de pintar a Atalanta alguna licencia Poussin? Atalanta lleva un sensual vestido azul que nos deja ver un hombro al descubierto. Uno de los mechones de su pelo rubio tapa el que parece un pecho al descubierto también. Lleva el arco en la mano izquierda, como dice Ovidio, pero el casco dorado quizás es la principal diferencia con las palabras de Ovidio, que nos decía que llevaba el cabello sin adornos recogido en un moño. Este casco le hace sobresalir aún más por encima de los hombres en la composición. Es el personaje que está más elevado de todos. Por eso decía al inicio que es una protagonista a la que no conviene ignorar. Se nos hace necesario poner el foco en ella, ¿verdad? Esa joven de rostro color marfil que inmediatamente ha encendido el deseo de Meleagro, al que les invito a intentar de nuevo identificar en este friso de personajes. ¿Quién era Atalanta? Su origen es distinto dependiendo de cada autor. Unos dicen que era una princesa de Arcadia, otros de Beocia, pero todos coinciden en que fue abandonada por sus padres, que querían un varón y la abandonaron cuando solo era un bebé en el monte. Logró sobrevivir gracias a una osa enviada ¿por quién? Por la diosa Diana. Muy importante también en esta obra. Diana es la que suelta el jabalí, pero Diana es también quien ha conseguido que Atalanta sobreviva, la responsable de que Atalanta esté aquí. Atalanta creció entre fieras, se hizo fuerte y veloz, hasta que unos cazadores, una pareja de cazadores, la encontraron en un matrimonio y la adoptaron. Con ellos aprendió a manejar el arco mejor que nadie. Cuando se interesó por su futuro amoroso, según Ovidio, un oráculo le dijo: «Atalanta, no te es necesario un marido. Huye del trato con esposo o no escaparás. Y viva estarás privada de ti misma». Estas palabras se le quedaron grabadas, se quedó aterrada y decidió desde entonces vivir soltera en medio de los oscuros bosques. Cuando 2 centauros intentaron abusar de ella, los mató. Venció a Peleo, al padre de Aquiles, en un combate. Hay autores que la incluyen como la única mujer en la travesía, famosa travesía de los argonautas en busca del vellocino de oro. Cuando ante la insistencia de sus muchos pretendientes, que los tenía, puso como condición para casarse que solamente lo haría con alguien que fuese más veloz que ella, dijo: «Competid conmigo con vuestros pies. Al veloz le será dado como premio una esposa y un tálamo. La muerte será la recompensa para los lentos». Y entonces apareció Hipómenes. Hipómenes era bisnieto de Neptuno y fue el candidato definitivo. Ella, atraída por él, intentó que esa carrera no sucediese. Ovidio dice así: «Mi matrimonio es cruel. No habrá ninguna que no quiera casarse contigo, Hipómenes, y puedes ser deseado por una muchacha inteligente». Qué actual esto, ¿no? «Pero ¿por qué tengo yo preocupación por ti habiendo muerto ya tantos con anterioridad?». Pero se contradice: «Que muera, pero no es mi culpa. Ojalá quisieras renunciar. O puesto que estás enloquecido, ojalá seas más veloz. Ay, qué virginal expresión hay en su rostro de niño. Ay, desgraciado Hipómenes, querría no haber sido vista por ti. Eres digno de vivir. Pues si yo fuese más feliz y los hados desfavorables no nos negaran el matrimonio, serías el único con el que querría compartir mi lecho». Y ya conocen cómo termina la historia, pintada por Guido Reni entre 1618 y 1619 en este cuadro magníficamente restaurado, hay que decirlo, en 2022 por nuestra compañera Almudena Sánchez. Lo podemos ver en la Galería Central del Museo del Prado. Durante la carrera, como sabéis, Hipómenes se sirvió de 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides que le había facilitado otra diosa, la diosa Venus, para distraer a Atalanta lanzándolas al suelo. Venus, con sus poderes, obligó a Atalanta a agacharse a recoger las manzanas.
la última de las cuales pesaba mucho más de lo que aparentaba por su pequeño tamaño, y de esta manera Hipómenes ganó la competición y logró casarse con Atalanta, algo que, como hemos visto, ella también deseaba. Solo tenía miedo a los hados, que le vaticinaban un mal destino. Como Adonis nunca le dio las gracias a Venus por su ayuda, de nuevo, dar gracias a los dioses, a las diosas en este caso, nunca la honró con incienso, la diosa se encolerizó y les dio un terrible castigo que hizo cumplir el oráculo de Atalanta. Les provocó un tremendo deseo de hacer el amor mientras pasaban por un santuario de la diosa Cibeles, que al sentirse profanada ejecutó el castigo. Inmediatamente los convirtió a los dos en leones, en los dos leones machos que tirarían para siempre de su carro. Quienes vivimos en Madrid los vemos cada vez que celebramos un acontecimiento o simplemente pasamos por la plaza de Cibeles, delante del ayuntamiento, en esta fuente diseñada por Ventura Rodríguez y realizada por Francisco Gutiérrez, él hizo la figura de la diosa y el carro, y por Roberto Michel, que hizo los leones, y el adornista Miguel Ximénez. Existen dos réplicas, por cierto, dos réplicas exactas. Una está en Ciudad de México, que fue donada por la Comunidad de Residentes Españoles en México, se inauguró en 1980, y la otra está en Pekín. Pero volvamos a Pusan. Tanto en este episodio de la vida de Atalanta, que evidentemente sería el desenlace, el que acabamos de contar, como en el de la caza del jabalí de Calidón, y en el poema de Gilgamés, y en tantos episodios mitológicos, tenemos a una diosa ofendida que envía un mal a los mortales. Pusan no nos muestra al jabalí. No está por ninguna parte. El jabalí, hay caballos, hay perros, hay naturaleza, como siempre en Pusan, hay esculturas, luego hablaremos de ellas, pero no hay jabalí. De hecho, Gabriele Finaldi, actual director de la National Gallery de Londres y antes director adjunto de conservación de este museo, del Museo del Prado, se pregunta si no fue Poussin el único artista que eligió pintar esta reunión de héroes de Marvel previa a la caza del jabalí. Si es habitual ver al animal en distintas composiciones, pero no es habitual ver esta reunión. De hecho, yo tampoco puedo pensar en ninguna. Si Gabriele no podía, yo menos. Pero sí podemos ver al animal en otras composiciones a lo largo de la historia del arte, por ejemplo, en este relieve de un sarcófago romano que narra la cacería del jabalí de Calidón. Es un relieve que está en el Ashmolean Museum de Oxford, del siglo I o II después de Cristo. Ahí sí vemos al jabalí con esos afilados colmillos que narra la mitología. Vemos la lanza, vemos a Atalanta con sus flechas y al resto de héroes. Es mayor, este es solo un detalle. También Rubens, en esta composición que hizo con la colaboración de Jan Wildens, que hizo el paisaje, y Franz Schneiders, que pintó los animales, y que fue ampliada de mano de Van Dyck. Es una obra fechada entre 1617 y 1628 que está en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Rubens nos muestra a Meleagro, nos muestra a Atalanta, el jabalí, vemos muchos de los héroes, ese caballo tan rubensiano, agitado, con las crines alborotadas, que nos recuerda al caballo de San Jorge y el dragón, de la colección del Museo del Prado. Señalo por fin a Meleagro y Atalanta con sus flechas, los veis aquí, el carcaj que lleva a Atalanta colgado de la cintura. Ya ha lanzado una al jabalí y, según Ovidio, es ella, es Atalanta, como muestra Rubens, la primera que hiere, por fin, que consigue herir a ese jabalí. Meleagro es quien lo remata. Dice así: un bosque abundante en maderos, que en ninguna época había talado, comienza desde una llanura y contempla labrantíos que van hacia abajo. Una vez que los héroes llegaron allí, unos tienden las redes, otros quitan las cadenas a sus perros, otros siguen las huellas marcadas de las patas y desean encontrar su propio riesgo. Había un valle profundo a donde acostumbraban a despeñarse los riachuelos del agua de lluvia. Las profundidades de la laguna las ocupa el flexible sauce y ligeras ovas, y los juncos de los pantanos, los mimbres y cañas cortas bajo largas cañas. Desde aquí se lanza el jabalí, excitado con violencia en medio de los enemigos, como los fuegos surgidos de nubes que chocan.
El bosque es abatido en su carrera y la golpeada arboleda produce un fragor. Gritan los jóvenes y en su mano derecha sostienen inclinadas hacia adelante las jabalinas que vibran por su abundante hierro. El jabalí se precipita y dispersa a los perros a medida que cada uno le corta el paso en su furia y con su golpe de través disemina a los que ladran. Las metamorfosis recogen varios intentos inútiles de alcanzarlo, con la intervención de la diosa Diana quitando el hierro a algún arma para que no hiera al jabalí. Dice, salen chispas de sus ojos, incluso la llama rebulle en su pecho. Así varios perecieron a los golpes portadores de muerte, dice Ovidio. Y por fin, Atalanta la Tegea colocó en la cuerda una rápida flecha y curvando el arco la lanzó. Clavada la caña bajo la oreja de la fiera, rozó la parte de arriba de su cuerpo y con un poco de sangre enrojeció las cerdas. Ella no estaba más alegre por el golpe que Meleagro. Fue el primero en mostrar la sangre que había visto sus compañeros y en decir, tendrás el honor merecido de tu valor. Este comentario de Meleagro provocó que Anceo el Arcadio, que en todos los relatos de este episodio de los diferentes autores que hemos mencionado, se oponía a que Atalanta cazase con él y el resto de los hombres por el hecho de que fuese una mujer. Así que Anceo el Arcadio fue directo a por el jabalí con su doble hacha. Dice así Ovidio, aprended jóvenes qué mayor valor tienen las armas de un hombre ante las femeninas y concededme a mí esta actuación. Mi diestra le dará muerte aun con Diana en contra. Y lo que ocurre justo a continuación en la narración es que la bestia hinca sus grandes y afilados colmillos en la parte alta de las ingles de Anceo, donde dice Ovidio está el camino más cercano a la muerte. Así que Anceo cayó y sus vísceras, enmarañadas en mucha sangre, fluyeron deslizándose y la tierra se tiñó con su sangre. Parece que Ovidio está del lado de Atalanta. Finalmente Meleagro arrojó 2 lanzas hacia el jabalí, la primera se clava en el suelo y la segunda en medio del lomo. Esta es la que, por fin, le hace derramar espuma y sangre a borbotones mientras se agita hacia la muerte. Los compañeros, dice, demuestran su gozo y contemplan con admiración la enorme fiera que ocupa un gran espacio de tierra. Piensan que todavía no es seguro tocarla, pero con todo, cada uno ensangrienta sus propias armas. Quieren decir que han estado en la batalla, que han participado en ella, aunque no hayan herido al jabalí, quieren llevar todos sus armas sangrientas, manchadas con la sangre del jabalí de Calidón que tenía atemorizada la ciudad. Quieren decir que ellos han colaborado en la matanza, todos han participado en ella. Hemos dicho antes que los 2 tíos de Meleagro, los 2 hermanos de su madre, a los que Ovidio se refiere como los Testíadas, iban a tener su protagonismo al final de la historia. Pues hemos llegado aquí. Cuando Meleagro pretende que Atalanta tenga como premio por ser la primera en herir al jabalí la cabeza del animal, estos 2 tíos, los hermanos de Altea, provocan un altercado. Le dicen a Atalanta que no les arrebate el honor que les pertenece. Y abro comillas, que no te engañe la confianza en tu belleza para que no esté lejos de ti el autor cautivo de tu amor. Y le quitaron el trofeo. Meleagro no soportó la ofensa a Atalanta y a él mismo e inmediatamente atravesó el pecho de los 2 con su lanza. Ya que comenzábamos leyendo a Homero en la Ilíada, vamos a terminar con él también esta cita. Al jabalí que atormentaba la tranquila Calidón lo mató el hijo de Eneo, Meleagro, que había congregado de numerosas ciudades cazadores y perros, pues no habría sucumbido ante unos pocos mortales. Era enorme y había llevado a muchos a la dolorosa pira. Diana, en torno de la pieza, suscitó un gran clamor y pugna por la cabeza y por la hirsuta piel del jabalí. Como veis, la Ilíada, aunque coincide en varios aspectos con Ovidio, con las metamorfosis, no entra en tantos detalles como Ovidio. Hemos elegido simplemente estas 2 fuentes, pero podríamos haber leído a Eurípides, por ejemplo. En su texto, por cierto, en el texto de Eurípides, es la propia Atalanta la que da muerte final al jabalí. En esta imagen vemos una obra de Jordaens en la que eligió pintar el momento culminante de la fábula. Esta pintura hecha en 2 fases separadas en el tiempo, la primera es la de la derecha y la segunda a la izquierda. Son en realidad 2 pinturas que Jordaens pinta en 2 momentos diferentes de su carrera, entre 1620 y 1623, con diferentes estilos, pero no vamos a detenernos en eso.
Les recomiendo un directo de Instagram de Alejandro Vergara sobre ello. Jordaens nos muestra a la derecha de la composición a los tíos de Meleagro, a los hermanos de su madre, arrebatando el trofeo, la cabeza del jabalí, a Atalanta, ese momento en el que dicen que ella no se lo merece, y provocando el enfado del héroe que lleva la mano a la espada para matarlos. Es ese momento. Atalanta está intentando tranquilizarlo. Jordaens pinta a Atalanta con ese gesto tranquilizador hacia Meleagro, que intenta detener su furia vengativa. Esto no ocurre. A la izquierda vemos esa parte que añade unos años después Jordaens, vemos el grupo de cazadores que completa la escena y marca el ritmo de la composición, conduciendo nuestra mirada hacia el asunto principal a través de la posición de sus armas, de la lanza, de las dos lanzas, ¿no? Pero como hemos dicho antes, el rubio Menelao dio muerte a sus tíos. Esto encolerizó a su madre, a Altea, que inmediatamente, aunque esto pueda sorprendernos, pediría ayuda a los dioses para que provocasen la muerte de su propio hijo, la muerte de Menelao. Así lo narra la Ilíada. Dice, a los dioses rogaba con insistencia, afligida por el asesinato de sus hermanos, y con insistencia golpeaba, al saber la muerte de sus hermanos, con ambas manos la feraz tierra, invocando a Hades y a la atroz Perséfone, sentada de hinojos y con el regazo empapado de lágrimas, que dieran muerte a su hijo. La parca Erinis, vagabunda de la bruma, que tiene implacable el corazón, que era quien dominaba los hilos de la vida, la parca, la escuchó desde el Erebo. Y ya os podéis imaginar cuál fue el final de Meleagro. Nos estamos acercando ya al final. Vamos a resolver la cuestión que planteábamos al inicio. ¿Cuál de los hombres del cuadro es Meleagro? Vamos a dejar un tiempo para que lo volváis a observar y mostramos a los candidatos. Oigo murmullos, me gusta eso. Una primera opción, bueno, me baso en esto, por cierto, en una conferencia que os recomiendo mucho de Gabriele Finaldi en este mismo auditorio que impartió en 2011. Una primera opción es el que centra la composición, por supuesto, este hombre que monta un caballo blanco con las crines trenzadas como el de Atalanta, que viste con este tono anaranjado. Veamos su sandalia, por cierto, magnífica. Es una sandalia rica con una máscara grotesca que nos dice que es un hombre noble, como por otra parte sabemos que lo son casi todos en este grupo porque nos los han presentado. Estaban ahí llamados por algo estos jóvenes héroes. Poussin quiere que el diseño de su sandalia y el de la sandalia que lleva Atalanta sean similares. Fijémonos en la de ella, con este elegante motivo de dos esfinges enfrentadas. Sin embargo, este hombre no tiene ningún contacto físico ni visual con Atalanta, que tiene la mirada al frente, dando el perfil al espectador, fijada en su objetivo de dar caza al jabalí. Ella está ya fuera, ella está saliendo ya hacia la caza decididísima. Segunda opción. ¿Es Meleagro el hombre con barba y pelo corto rizado que está hablando en este detalle con Atalanta? Lleva un manto marrón sobre su túnica roja. Podría ser él, aunque está en un segundo plano. Y Poussin no parece querer que destaque. Gabriele Finaldi apunta a esta posibilidad, aunque lo deja en duda. Y por último, la tercera opción es el hombre a caballo que está más a nuestra derecha. Es verdad que está en el extremo derecho de la composición. Va sobre un caballo pardo castaño en posición de corbeta. Es el que aparece más iluminado y también el que tiene la posición más elevada de todos los que se encuentran en primera línea. Si nos fijamos en su vestimenta, es la más elegante. Lleva el pecho adornado con una máscara grotesca y dos cabezas de leones. Tanto los tejidos dorados que lleva como la vaina de su espada dan una imagen de riqueza que podría ser la de Meleagro, la del hijo de un rey, el rey de Calidón. Salvatore Setis y Alejandro Vergara coinciden en que este sería nuestro Meleagro. Y escribe así Alejandro Vergara:
lo siguiente en su comentario a esta obra en el catálogo magnífico de la exposición Pasiones mitológicas, que llevaba como subtítulo Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Rivera, Poussin, Van Dyck, Velázquez, celebrada en este museo en 2021 y comisariada por el propio Alejandro Vergara y por el director del museo, Miguel Falomir. Dice Alejandro Vergara: las ropas de uno de los hombres próximos a Atalanta, el que mira hacia atrás al ayudante que prepara la cola de su caballo, lo elevan por encima de todos los demás. Él debe ser Meleagro, el hijo del rey de Calidón. Me cautiva la belleza del conjunto, sigo citando a Alejandro, que forman el jinete y su caballo blanco en corbeta, situados en el centro de la composición. Son la encarnación del ideal clásico de belleza y proporción. Dada su posición central, podríamos pensar en este jinete como el protagonista, pero el atuendo de la otra figura implica un rango superior. Y dice esto que me parece muy interesante. Aunque los críticos no lo han visto así, el amor está claramente presente en esta pintura. Meleagro y Atalanta no se miran, no. Su aparente desinterés es una estrategia retórica de Poussin y queda desmentido por la actitud del caballo de Meleagro, que se gira excitado hacia la trenzada crin de la montura de Atalanta. Poussin expresa de este modo que anida, el deseo que anida en el corazón del héroe. Sobre ellos hay una estatua, que es una estatua del dios Pan, el dios de los pastores, venerado como dios de la fertilidad y del deseo. Según Luciano de Samosata, es el más báquico de los servidores de Dioniso. Vamos a verla. La estatua del dios Pan, dispuesta sobre la pareja, garantiza que notemos la atracción que está experimentando el caballo de Meleagro. Pan es un híbrido de humano y macho cabrío, sostiene una flauta de 7 cañas, la siringa, que fabricó tras una de sus hazañas sexuales. Efectivamente, Pan está situado justamente, entre Atalanta y este muy probable Meleagro. Pero recordemos, para terminar, quién es la que gobierna toda esta cacería trágica. La temible Diana está presente, ofendida, la misma que salvó de la muerte a Atalanta cuando era solo un bebé abandonado por sus padres en el bosque. Su estatua supervisa toda la escena, mirando de perfil hacia la izquierda, igual que Atalanta, por cierto, sujetando con su mano derecha la flecha y con la izquierda el arco, igual que hace Atalanta. Tras ella, Poussin ha pintado un cráneo probablemente de oso. Quizá hace referencia a ese oso, a esa osa que cuidó de Atalanta cuando era un bebé. Quizá al destino trágico que espera a Atalanta y también a Meleagro. Salen del bosque y van al claro. Esto nos dice la narración, pero parece que en la pintura de Poussin es al revés, ¿no? Que según la narración, salen del claro y van al bosque, hacia la caza del jabalí. Pero según la pintura de Poussin es al revés, salen de un bosque y van al claro. ¿Qué nos está queriendo decir Poussin? Porque no daba puntada sin hilo, como sabéis. También hay que decir que hay cambios en la composición que se aprecian en la radiografía. Os invito a ver la conferencia de Gabriele Finaldi que citaba antes, que está en el canal de YouTube del museo, donde entra en detalles sobre este asunto muy interesante, porque también la figura de Diana ha sufrido cambios. Me he preguntado durante el tiempo que he dedicado a preparar esta conferencia y me pregunto ahora si, dado el gran protagonismo que tiene el personaje de Atalanta, como hemos visto, no deberíamos llamarle no solo la caza de Meleagro, sino como mínimo la caza de Meleagro y Atalanta, ¿no? O la caza de Atalanta directamente. Estoy seguro de que durante esta hora que hemos estado hablando sobre esta pintura y sobre otras obras de Poussin y otros autores que han pintado mitología, os han venido a la cabeza paralelismos con esta historia, con la historia de Atalanta también, actuales, en historias del siglo XX, del siglo XXI, de la literatura, del audiovisual, porque creo humildemente que lo maravilloso de la mitología y también de la pintura mitológica, por supuesto, y de la pintura en general, es que no importa el paso del tiempo, sigue hablando de nosotros. Os invito ahora, cuando podáis, a ir a la sala 3 del Museo del Prado y a admirar esta magnífica pintura de Poussin, La caza de Meleagro, y dedicarle el tiempo que requiere, con o sin intermediarios, para entrar en su visión de la mitología y de la naturaleza. Muchas gracias.